Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo lunes pastoral. Esta semana otra vez en contacto a través de las redes sociales. Gracias a todos por estar ahí. Es un poco difícil a veces combinar los horarios para las personas que están en diferentes áreas. Ahora, por ejemplo, son 2 horas menos en California. Es 1 hora más para el este de los Estados Unidos y para la mayoría de los países de Centro y Sudamérica. Pero de todas maneras espero que este horario pueda ser útil para cada uno. Estamos muy contentos y muy agradecidos por el respaldo que nos están dando. La semana pasada el video que hicimos tuvo más de 1100 reproducciones. Eso nos pone muy contentos y darles muchas gracias por el apoyo y por compartir esta nueva experiencia. Hemos tenido un fin de semana muy intenso viajando. Estuvimos viajando en Tennessee el viernes y el sábado, manejando un montón de horas para después llegar a tiempo y estar el domingo aquí en Houston, donde tuvimos una actividad muy tremenda y muy especial en la iglesia. Así que estamos cansados físicamente, pero renovados y contentos y felices de poder cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Así que muchas gracias a todos. Quiero pedirle hoy de manera especial, hoy vamos a hablar sobre los hijos. Hoy vamos a hablar un tema muy especial y muy delicado que tiene que ver con los hijos. Cómo saber si tus hijos van a ser creyentes. ¿Qué hacer si tus hijos no comparten tu fe? ¿Cómo estás lidiando con esta situación? Los hijos son un tema muy cercano de nuestro corazón. Pero antes de entrar en el tema, quiero pedirles que nos ayuden a difundir más esto y para que más personas conozcan y reciban el material, haciendo clic ahí donde dice compartir y enviando esta reproducción a otras personas también que puedan enterarse de esa manera. Cada uno tiene miles de amigos en su página y pueden hacer que ellos también participen y se conecten, haciendo compartir, haciendo que esto vaya lo más lejos posible. Como siempre, sus preguntas, sus comentarios son bienvenidos, así que saludo a todos los que están conectándose ahora mismo y es una alegría poder compartir estos pensamientos que no es la verdad revelada. No pretendemos dar lecciones sobre ningún tema en particular, simplemente compartir lo que hemos vivido y quizás con eso ayudar a otros que están viviendo las mismas situaciones. Así que saludamos a los amigos que se están integrando ahora: Roberto, Josué, Fernanda, Malena, querido pastor Daniel, Marta, Mariela. Bueno, hay muchos amigos que están entrando ahora mismo. Gracias, son todos bienvenidos. Hagan sus preguntas, hagan sus comentarios en la medida que podamos y la dinámica de la conversación nos permita, los vamos a leer y a compartir con todos también. Hoy quiero hablar acerca de los hijos. Todos nosotros tenemos un lugar muy especial para los hijos en el corazón. Y como estamos hablando de asuntos que tienen que ver con el ministerio, que tienen que ver con la pastoral, los hijos del pastor son una especie muy particular, muy querida a nosotros. Siempre nos preocupa y nos interesa saber lo que está pasando con los hijos del pastor. Yo soy un hijo de un pastor, igual que mis hermanos, y tengo muchos amigos, muchos colegas que son hijos de pastores también, y tengo muchos colegas que tienen hijos también, y es una temática muy especial y muy interesante la que vamos a compartir en la mañana de hoy, con la delicadeza y el cuidado de no queremos ofender a nadie, ni queremos tampoco dar lecciones, porque cada experiencia, cada vivencia, cada familia es especial. Pero hay 2 o 3 cosas que me parecen fundamentales que me gustaría compartir en esta mañana con todos aquellos que están entrando y se están conectando ahora. Así que gracias. Margie dice: Dios le bendiga. Hola, aquí escuchándote. Ana, un saludo grande. Gracias a todos que están ahora entrando en la red. Así que por favor déjenos saber dónde están, en qué ciudad o en qué país. Y es una alegría. Siempre nos
nos siguen y se conectan amigos de Centro y Sudamérica, de las diferentes ciudades y estados de los Estados Unidos, y es un gozo y una alegría llegar a Ecuador, a Perú, a Argentina, a muchos lugares, a la gente de la Florida, en California, que están siempre pendientes. Así que aquí de Dalton, Georgia, muchas gracias. Desde Uruguay, muchas gracias también a todos los que están haciendo su entrada y su conexión en este momento. Hermanos, en esta mañana quiero referirme, hace algunos años yo observaba con mucha preocupación la situación de muchas familias pastorales en la cual sus hijos no estaban en la iglesia, no estaban en la actividad y en la dinámica del ministerio. Cada historia era particular, algunas de ellas eran dolorosas, algunas de ellas eran situaciones muy delicadas, y eso siempre fue una carga en mi corazón. Pero últimamente, en los últimos años, estoy observando una generación joven de hijos de pastores que se están envolviendo en el ministerio, que están sirviendo, que están trabajando. Algunos de ellos están al lado de su padre, otros están tomando las posiciones en el ministerio de sus padres, otros están dando sus primeros pasos, pero estoy viendo con mucha alegría y con mucho placer en muchos lugares en Estados Unidos, en muchos lugares de nuestra querida América Latina, hijos de pastores que están predicando, que están avanzando en las cosas del reino, y eso me pone muy feliz porque es un indicador de que hay ciertas cosas que están cambiando. Referido a eso, debo decir que no hay un lugar donde nosotros podamos ir a aprender a ser padres. No hay una escuela para padres. Todos nosotros tenemos nuestros hijos y comenzamos a criarlos y a vivir ese proceso de ser padres, un poco por intuición, un poco por la guía del Señor, y con lo que hemos visto y con lo que hemos oído y lo que vivimos con nuestros propios padres, y empezamos nuestra tarea en la educación de nuestros hijos de esa forma. Por lo tanto, cometemos muchos errores. Todos los padres hemos cometido errores en la crianza de nuestros hijos, hemos hecho cosas que no teníamos que haber hecho, hemos tenido experiencias que nos han enseñado mucho, pero que si hubiéramos sabido muchas cosas que sabemos ahora, las hubiéramos hecho diferente o de otra forma. Así que lo primero que quiero dejar planteado es eso, que todos los padres nos hemos equivocado de una o de otra manera en una o en otra cosa, y que esas equivocaciones y esos errores nos han enseñado. No tenemos que cargar con la culpabilidad. Dios no quiere la culpabilidad en nuestras vidas, pero sí tenemos la responsabilidad de corregir, de aprender, de compartir con otros, y de que esos errores sean un material de bendición a futuro. Una cosa muy importante es que lamentablemente hay una orfandad muy grande todavía en las iglesias y en los hogares. Hay yo le digo, un espíritu de orfandad muy grande en las iglesias y en las familias. ¿A qué me refiero con esa orfandad? Me refiero a la falta de paternidad. Hay una falta de paternidad bien grande, lamentablemente, en muchos de nuestros hogares y también en nuestras iglesias. ¿Qué significa falta de paternidad? Significa que nadie está ejerciendo paternidad en esa familia o en esa iglesia. Nadie está ejerciendo paternidad. Y yo sé lo que ustedes están pensando ahora mismo, especialmente mis amigos y colegas pastores, que dicen, no, yo tengo una esposa muy dedicada, mi esposa se dedica a los hijos, ella los cuida, los atiende bien, les da de comer, mis hijos están bien cuidados, van a la escuela, están estudiando. Y es verdad, y está bien, y tenemos mujeres que son verdaderas heroínas de la familia porque están haciendo esa tarea. Pero lo que tenemos que entender es que la mujer ha sido creada por Dios para una función en particular que solo la mujer puede cumplir, y la mujer solo va a dar lo que ella tiene, que es lo femenino.
El error de nosotros los hombres y los padres es ponerle a la mujer la carga de que ellas den las cosas que tenemos que dar nosotros, que hagan las cosas que tenemos que hacer nosotros. A la mujer va a dar todo lo que ella tiene, todo lo que Dios ha puesto en su esencia de mujer. Pero hay cosas que nuestros hijos necesitan y las necesitan de un padre y que solamente un padre lo puede dar. Quiero hacer una salvedad para todas aquellas mujeres que viven solas y han criado sus hijos solas y que han criado buenos hijos, sanos y fuertes y emprendedores y que han sabido ser madre y padre a la vez. Hay muchas mujeres que lo han hecho, lo han logrado y lo han hecho muy bien. Pero esto no quita el rol y la responsabilidad que nosotros tenemos como varones y como padres de cumplir nuestra parte en la dinámica del plan de Dios para la familia y no delegar esa parte de cosas que Dios espera que nosotros las hagamos en que las haga nuestra esposa o que las haga las madres que ya tienen bastante que hacer en su propio rol de madre. No estoy desmereciendo lo que las madres hacen, sino que estoy diciendo que muchas veces los hombres nos lavamos las manos de muchas cosas porque supuestamente las mujeres los están haciendo y son responsabilidad de nosotros, y una de ellas, principal y fundamental, es poder dar paternidad y preocuparnos que haya paternidad en nuestra familia y en nuestros hogares. La verdad es que muchos padres están ausentes. Tenemos una epidemia todavía en las familias de ausencia de padre. No me refiero solamente a los padres que no viven en la casa, que se fueron, matrimonios que fracasaron como matrimonio o que se separaron o que ocurrieron diferentes circunstancias. Me refiero a padres que viviendo en la casa no están presentes en la vida, en la dinámica de la familia y mucho menos en la vida de sus hijos. Hay una ausencia de padre muy, muy tremenda en las familias. Y esto no deja fuera los líderes y los pastores, lo que tiene que ver con el ministerio. Lamentablemente, muchas veces tenemos que reconocer que amamos más nuestro trabajo ministerial de lo que amamos nuestra familia. Y esto es duro de decir, es duro de escuchar y me imagino que es duro de aceptar también. Pero es una realidad que la hemos visto cantidades de veces y las vemos constantemente. Mi esposa y yo vamos permanentemente a las iglesias, en las ciudades, a ofrecer seminarios y vemos esta problemática en casi todos los lugares donde vamos. Amamos más nuestro trabajo ministerial de lo que amamos nuestra familia. Entonces, el trabajo ministerial, el ser pastor, el ser líder, o incluso ser médico, abogado o tener un trabajo regular, termina siendo para muchos varones un escape, una vía de escape de la problemática y la realidad familiar interna. El ministerio es algo que llena nuestro corazón porque hemos sido llamados y nos encanta ejercerlo. Y entonces es algo bueno. Pero de todas maneras, muchas veces, como es algo bueno, como produce resultados buenos y como nos llena el corazón, nos dedicamos tanto al ministerio, nos dedicamos tanto a la iglesia, que termina siendo una vía de escape de los problemas y las situaciones internas que vivimos en nuestros hogares. Alguien está comentando aquí, Sandra, dice, había un pastor que nos enseñaba que no teníamos que estar muchas horas con nuestros hijos, sino que era preferible una hora de calidad que estar muchas horas con ellos. Esto es muy interesante y voy a hablar un poquito acerca de eso más adelante. ¿Cuánto tiempo hay que estar? ¿Poco tiempo de calidad o mucho tiempo? Vamos a analizar eso si podemos el día de hoy. Entonces, el hecho de ser pastores o ser líderes no nos exime de nuestra responsabilidad como padres y nunca debemos permitir que el trabajo, cualquiera sea ministerio o sea otro tipo de trabajo, sea un escapismo para no estar en la casa, para no hacer frente a los problemas de la casa y las situaciones con los hijos, con la razón de que estamos haciendo algo bueno, estamos haciendo algo para Dios, estamos salvando al mundo, ¿verdad? Y porque estamos en esa gran misión de salvar al mundo, no podemos estar en la casa. Tenemos que tener un cuidado en ese tipo de pensamientos. Entonces,
la falta de paternidad en la casa, escúcheme con atención, quiero ser bien entendido, bien interpretado en esto que voy a decir. La falta de paternidad en la casa produce hijos inseguros, porque esos hijos no se sienten totalmente hijos, no se sienten totalmente integrados bajo la cobertura de una paternidad saludable, y a la misma vez eso afecta su fe y eso produce unos creyentes religiosos o empujan a nuestros hijos en un proceso en el cual terminan lejos de la fe, terminan incrédulos de muchas cosas, porque no tuvieron en su hogar esa paternidad tan necesaria para la vida de cualquier persona, sea creyente o no. Hay muchos creyentes en las iglesias, que sufren de este espíritu de orfandad y que les cuesta muchísimo creer y relacionarse con un Dios Padre. Creen en un Dios todopoderoso, creen en un Dios grande, pero con ese Dios solamente se relacionan religiosamente, le hacen pedidos, esperan milagros, pero no hay una relación de intimidad, una relación de padre a hijos, porque esos adultos ya vienen, o jóvenes, vienen de sus casas con una ausencia de paternidad muy grande y les cuesta relacionarse con un Dios Padre. Ellos no han vivido, no entienden o tienen una frustración muy grande con el concepto padre, y entonces en la iglesia eso se manifiesta nuevamente. Esto es una trampa que nosotros mismos creamos, pastores y líderes. Nosotros mismos creamos esta trampa cuando le decimos a la gente que tienen que creer en Dios y le hablamos de un Dios grande y no les enseñamos que Dios quiere ser Padre nuestro y que nosotros, nuestra posición delante de Él es como hijos. Jesús no se dirigía a Dios usando ninguna otra palabra más que la palabra Padre. Y muchos creyentes en nuestras iglesias, hay mucha orfandad también porque no pueden hablar con Dios como un hijo o un padre. No han resuelto todavía la ausencia de paternidad que tienen en sus vidas por causa de sus experiencias en sus familias. Y nosotros como pastores y líderes muchas veces, escúchenme con atención esto, sé que es difícil de digerir lo que voy a decir y es delicado porque esta es una espada de doble filo, corta para adelante pero corta para atrás también. Es que nosotros hemos desarrollado una dedicación muy fuerte a Dios y a las cosas de Dios, a la misma vez que hemos permitido un abandono de nuestra familia y de nuestros hijos. Es decir, hemos estado tremendamente dedicados a Dios y a las cosas de Dios y a la misma vez hemos abandonado a nuestros hijos y a nuestra familia de muchas maneras y en diferentes aspectos. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos se dediquen a Dios cuando nosotros los hemos abandonado a ellos. Nosotros queremos que nuestros hijos se dediquen a Dios cuando nosotros los hemos abandonado a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Es muy difícil creer en el Dios de tus padres cuando sientes que realmente no le interesa mucho a tus padres. Es muy difícil creer en el Dios de tus padres cuando sientes que no vales mucho aparentemente para tus padres, porque tus padres están siempre dedicados a Dios y a las cosas de Dios y muy poco dedicados a ti como hijos. Entonces esa es una contradicción bien grandísima. Y es un asunto, es una trampa, que yo le llamo una trampa, que nosotros mismos hemos creado cuando exigimos a la gente y a nuestros hijos que se dediquen a Dios, y nosotros estamos sumamente dedicados a Dios y estamos abandonándonos unos a los otros. Y ese no es tampoco el espíritu bíblico y el concepto bíblico de Dios, de lo que es familia y de lo que es llevar los unos la carga de los otros, amarse los unos a los otros. Entonces, este es un punto que lo tenemos que tener muy en cuenta. El desafío para los hijos es encontrar su propio camino para descubrir al Dios, aunque hayan tenido una relación difícil o distante con sus padres. Descubrir ese Dios que dice en las Escrituras: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Dios me recogerá con grandes misericordias. El desafío de todo hijo es poder encontrar y descubrir su propio camino hacia Dios, a pesar de la experiencia o de lo que han vivido en su casa y con sus padres.
El ministerio es algo que trae mucha gratificación a los pastores y líderes, y el proceso de criar y educar hijos para la vida y discipularlos es un proceso largo, es un proceso difícil, es un proceso con altas y bajas, y muchas veces nosotros preferimos dedicarnos a hacer cosas que nos dan una recompensa inmediata y vamos postergando lo demás. Uno de los conceptos principales que quiero compartir esta mañana con todos ustedes, amigos, y con mucho cariño, mucho respeto, es la importancia para los padres de estar con los hijos, de estar con ellos, de estar para ellos. Esto es muy, muy importante. Ana María nos está diciendo, estoy muy de acuerdo con lo que dice el pastor, es un error muy grave que cometemos los padres, eso me pasó a mí, por eso lo comento. Gracias por compartir y esa transparencia tan tremenda. Estar con los hijos. Y una cosa que a mí me preocupa y la he dicho bastante últimamente, es que precisamente en las etapas de la vida de nuestros hijos, donde ellos más nos necesitan, son las etapas y son los años en que nosotros estamos más ocupados. Las exigencias del ministerio son grandes, la carrera ministerial es intensa. A veces, si no eres ministro, no eres pastor, la carrera educativa o la carrera profesional es muy intensa, y en esos años en que estamos más dedicados tratando de elaborar y construir y edificar nuestra carrera como ministro, como profesionales o lo que sea, son las etapas que nuestros hijos más nos necesitan. Yo a veces miro mis propios hijos, mis propias hijas, tenemos 4 hijas, y veo el esfuerzo tan grande que hacen ellas, y sus esposos tienen grandes hombres como esposo cada una de ellas, y tienen hijos pequeños. Y me recuerdo mis años cuando yo tenía mis hijas pequeñas y a la misma vez tenía tanto trabajo, y veo qué importante que es en esos años, a pesar de que estamos tan dedicados a las cosas del Señor y a las cosas ministeriales, poder entender y poder estar presente. Y yo lo he dicho alguna vez, no sé si todos lo han entendido bien, pero lo he dicho porque lo creo, que es tan importante estar en una junta ministerial o en una reunión con los consejeros de la iglesia o los ancianos, los líderes de la iglesia, como estar en la reunión de padres en la escuela con tus hijos. Que es tan importante estar en una graduación del Instituto Bíblico, como estar en la graduación de tus hijos o en el acto donde le van a dar un premio o una medalla a tus hijos. Y es triste cuando uno de esos niños mira a todos los papás en la escuela y su papá, que es pastor o que es líder en la iglesia, no está porque tiene unas actividades, unos compromisos en la iglesia. Eso en la mente del niño es muy difícil de entender y de aceptar, porque recuérdate, para nuestros hijos nosotros no somos un cargo, no somos un líder, somos sus padres. Entonces, el punto crucial es que podamos aprender el valor de estar en esos momentos, de estar en esas etapas y de estar en esos momentos clave de la vida de nuestros hijos, en la escuela, con sus hijos, en diferentes momentos que son irrepetibles, que nunca más van a ocurrir, y que si te los pierdes y nunca más, y tú miras la foto años después, 10, 20 años después, y dices, ¿dónde estaba yo ese día? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no salí en la foto? ¿Por qué no estuve en ese acto? ¿Por qué no estuve en esa reunión? ¿Por qué no estuve en la escuela ese día que a mi hijo le dieron ese premio? Y entonces ya después será tarde para lamentar eso. El ministerio nos da muchas oportunidades tremendas y emocionantes, pero esos momentos clave de la vida de nuestros hijos no se volverán a repetir, y ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar, y tenemos que enseñar a nuestras congregaciones a entender el valor de poder nosotros discipular y pastorear nuestra primera iglesia, que es nuestra casa y que es nuestra familia. El segundo aspecto clave que veo, además de entender que tenemos que estar, es que lograr una identificación correcta de nuestros hijos con sus padres. Todas las hijas se tienen que identificar correctamente con su madre, todos los hijos varones se tienen que identificar correctamente con su padre varón. Y nosotros, como padres, tenemos que proveerle a nuestros hijos un modelo que ellos quieran seguir, no necesariamente de profesión o de ministerio, pero un modelo de vida que ellos quieran seguir. ¿Cuándo se produce la identificación incorrecta? Cuando los hijos ven en nosotros algo que ellos no quieren para su vida.
Cuando ellos ven en nosotros algo y dicen, yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Lamentablemente a veces las niñas miran que su mamá se queja todo el tiempo, que su mamá está triste, que su mamá está sobrecargada de trabajo, que su mamá vive diciendo cosas negativas, maldiciones, y la niña dice, oye, si esto es ser mujer, esto no es buen negocio. Y desarrollan unas defensas, desarrollan unas actitudes que van a dañar una correcta identificación de ellas como niñas con su madre, que es el modelo más cercano que tienen de lo que es ser mujer. Y lo mismo pasa con los niños varones. Muchas veces ven el modelo de hombre que tiene en su casa y los niños no se sienten identificados, no les gusta eso que están viendo de lo que se supone que es un hombre. Muchas veces ven un hombre ausente, ven un padre autoritario, ven un padre golpeador o abusador en muchos casos, y los niños varones dicen, si esto es ser varón, yo no quiero ser varón. Ellos no se identifican correctamente, y entonces eso crea una crisis de identidad muy fuerte. Entonces los padres tenemos que entender, seamos pastores o no seamos pastores, que tenemos que proveer a nuestros hijos un modelo de vida, de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, que ellos quieran seguir, no importa la profesión. Puede ser que derive en que ellos se identifican tan bien que finalmente quieren ser lo mismo que tú eres. Mi padre fue un pastor, yo soy un pastor. José era un carpintero, el Señor Jesús fue un carpintero. O sea, hubo una buena conexión, una buena identificación ahí que se tradujo en que el hijo siga la profesión del padre. No como algo impuesto, sino como una decisión natural por una identificación muy, muy fuerte y muy sana. Pero los padres tenemos que parar de juzgar a nuestros hijos por las decisiones que toman y analizar en qué medida nosotros hemos sido responsables de esas decisiones que nuestros hijos han tomado muchas veces por no poderse identificar con nosotros como un modelo a seguir. Usted dice, pero pastor, nadie es perfecto. Y no hay ningún pastor perfecto, no hay ningún líder perfecto, no hay ningún padre perfecto. Nuestros hijos no necesitan un padre perfecto. Ya estoy predicando. Nuestros hijos necesitan unos padres auténticos, unos padres reales, unos padres presentes, que aunque cometan errores, ellos van a aprender de aquellas cosas que ven en nosotros y el día de mañana las van a seguir. Entonces también nuestra responsabilidad es ayudarlos y apoyar a nuestros hijos en lo que ellos deben ser, no en lo que nosotros queremos que sean. Tenemos que sacar esa presión de arriba de nuestros hijos. Nuestros hijos sienten, yo sentí muchos años la presión de mi padre, que deseaba que yo fuera un pastor también, y de hecho muchos años dije, yo no voy a ser un pastor, voy a servir a Dios de cualquier manera, menos siendo un pastor. Entonces no tenemos que poner esa presión sobre ellos, tenemos que apoyarlos en las cosas que ellos decidan o entiendan o anhelen ser en la vida, su vocación, su propio proyecto de vida. Tenemos que vivir el reino en la casa. El reino no es algo para vivirlo en la iglesia. Tenemos que vivir la fe en la casa, en el seno de la familia. Tenemos que compartir los grandes principios que enseñamos en la iglesia, esos sermonazos que damos en el púlpito, que había que grabarlos y pasarlos en vivo y en directo en satélite por todo el mundo. Esos grandes sermones tenemos que tratar de vivirlos en la casa. Tenemos que enseñarlos a nuestros hijos en el día a día, en la vida cotidiana, que ellos vean cómo tú reaccionas cuando no hay dinero, cómo reaccionas cuando hay un enfermo, cómo reaccionas cuando hay una crisis familiar. Ahí es donde ellos van a aprender y van a poner todos los principios tremendos que te escuchan decir desde el púlpito y los van a hacer coincidir con la realidad que tú vives en tu propia casa. Y ahí es donde está la crisis, no solo de los pastores, sino de muchos creyentes en general, que no están viviendo el evangelio en sus casas. Entonces es como una doble vida. Son de una manera cuando están en la iglesia, tienen una imagen ante la comunidad de fe que es la iglesia, y son una cosa completamente distinta, como que hay una máscara que se cae cuando están en la casa. Entonces eso confunde a los hijos, eso desilusiona a los hijos. La fe tiene que ser vivida en la casa, en primer lugar, en todas las cosas cotidianas, no como un régimen religioso, absolutista y fanático. No. Lo que nuestros hijos quieren ver es cómo nosotros aplicamos lo que enseñamos en la iglesia, cómo nosotros actuamos cotidianamente, cómo enfrentamos la vida, cómo les enseñamos a ellos a enfrentar la vida en nuestro carácter y en las decisiones que tomamos con la fe que decimos tener. Esto no se trata de no dejarles ver la televisión o de poner unas reglas absurdas en la casa porque somos
cristiano. No se trata de eso. Se trata de cómo hablamos, se trata de cómo reaccionamos, se trata de nuestras actitudes, se trata de cómo administramos el dinero, cómo compartimos las cosas de la casa. De eso se trata la fe en la casa, el reino en la casa. Otra cosa importante, atención pastores y creyentes en general. Tenemos que parar con la tendencia de compartir en la casa los problemas de la iglesia. Nuestros hijos son demasiado pequeños para entender muchas cosas que suceden en la dinámica de una congregación, de un grupo humano que se reúne bajo un formato que es la comunidad de fe, que es la iglesia. Y suceden muchas cosas, porque ahí hay todo tipo de actividades, todo tipo de personalidades y suceden muchas cosas. Y muchas veces los pastores, los líderes y los creyentes en general salimos de la iglesia hablando un montón de cosas negativas y que nuestros hijos están oyendo. Entonces un niño que ha oído durante 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, un montón de cosas negativas que suceden en la iglesia, que la gente hace, que pasan aquí, que pasan allá, todos esos años de oír esos reportes negativos, años de oír comentarios negativos, años de oír problemas, situaciones de gente, años de oír todas esas cosas van minando y van destruyendo su fe de una manera muy notable, que cuando llega un momento, son niños, son jóvenes, nunca tuvieron ningún problema con nadie, pero no soportan a nadie, tienen una amargura en su corazón, están desilusionados de la gente, no creen en nadie, desconfían de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres no cuidamos sus oídos y permitimos que durante años y años y años y años toda esa información negativa fuera entrando en sus corazones, echando raíz de amargura, y ellos, como son pequeños, no tuvieron la posibilidad de procesar esa información. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dejar los problemas de la iglesia fuera de la casa, dejar las situaciones difíciles, compartirlas con las personas adecuadas, pero no poner esa mochila, esa carga en los hombros de nuestros hijos de una manera negativa o pesada. No estoy diciendo de aislarlos, no estoy diciendo de crear un Disney en la casa para que ellos no sufran. No. Es bueno que ellos participen, y es un punto que tengo más adelante, de involucrarlos en la dinámica de la vida de la iglesia, pero con una actitud positiva, no con una actitud de amargura, porque hoy lamentablemente hay muchos niños fuera de la iglesia, muchos jóvenes fuera de la iglesia y aún dentro de la iglesia, amargados en su corazón por años y años de recibir toda esa información negativa que no han podido procesar bien, y los ha hecho unas personas desconfiadas, escépticas, irónicas, y eso es por causa de la falta de sabiduría de los padres en poder ministrar el corazón de sus hijos. Es duro lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Los hijos de los pastores no tienen que ser perfectos, tienen que ser hijos como todo el mundo, tienen derecho a ser hijos como todo el mundo. Muchos hijos de pastores, lamentablemente, han deseado que sus padres nunca hubieran sido pastores y han soñado tener un padre normal. Así también hijos de otros profesiones, ¿verdad? Que son demandantes y absorbentes, y tenemos que tener en cuenta eso, pastores. Muchas veces nuestros hijos no están contentos por todo lo que dije antes y piensan, wow, cómo me gustaría tener un padre normal, que esté en mi casa, que me lleve a la escuela, que vaya a las reuniones, que vaya a verme jugar al fútbol, y esto es algo que tenemos que tenerlo presente. Amigos, quiero resumir lo que hemos hablado el día de hoy, que fue bastante. Esta es una generación diferente. Y los padres tenemos que estar dispuestos a ser enseñados. Mira lo que estoy diciendo, enseñados por esta generación en muchas cosas, en tecnología, en conceptos, en toda la información que ellos tienen tanta facilidad de capturar hoy en día. Tenemos que parar de hablar. Los padres nos encanta darles sermones a nuestros hijos, pero si tú como padre estás hablando todo el tiempo, tú no puedes escuchar. Pero si tú callas, tú puedes escuchar a tus hijos hablar, tú puedes saber lo que están viviendo, y cuando sabes puedes ayudarlos, porque si tú no sabes lo que está pasando a tus hijos, tú no sabes nada de la vida de ellos, no sabes de sus amigos, de sus sueños, de su plan, tú no los puedes ayudar. Le puedes dar un sermón, pero tus hijos no necesitan un sermón. Tus hijos necesitan un padre, una madre que esté dispuestos a escucharlo. Siempre le digo a las madres, cuando sus hijas le están hablando, no estén corriendo por la cocina, cortando las papas y cocinando, diciendo, háblale que yo te escucho, y la hijita va corriendo por atrás, persiguiendo a la madre para contarle las cosas de su corazón. No, párate, deja el cuchillo, deja las papas y mira a tu hija a los ojos y dile, háblame, voy a escucharte, es importante para mí lo que para ti es importante, y el tiempo mío, tú
eres más importante que mi tiempo. Entonces yo puedo quedarme unos minutos escuchándote sin hacer más nada y créanme que su hija, su hijo van a valorar tremendamente eso. Voy a resumir lo que hemos hablado, amigos. Cada semana trato de ser más corto y estoy siendo más largo. Quiero pedir perdón por eso, voy a trabajar en eso. Número 1. Lo más importante que tienes que hacer por tus hijos, pastor, líder, es amarlos porque son tus hijos. Amarlos porque son tus hijos. No por lo que hacen, no por los éxitos en la escuela o los éxitos en el ministerio. Amarlos porque son tus hijos. Cuando Jesús se levantó de Jordán, que acaba de ser bautizado, el Padre habló del cielo. Jesús no había empezado el ministerio, no había sanado a nadie, no había predicado a nadie, no había resucitado a ningún muerto. ¿Y sabe qué dijo el Padre? El Padre dijo con voz audible, que todos lo escucharon: este es mi Hijo amado, estoy contento con él. Estoy contento con él. Y Jesús no había hecho nada, no había empezado su ministerio todavía. Y el Padre ya está diciendo que está contento. ¿Por qué? Porque es su hijo, porque lo ama. Tú tienes que esperar que tu hijo haga unas grandes cosas y gane el premio Nobel para estar orgulloso de tu hijo. Tú tienes que amarlo porque es tu hijo, número 1. Número 2, estar para ellos. Estar para ellos, especialmente los años de la niñez, especialmente los años de la preadolescencia. Esos son años claves que como padre tienes que estar ahí, tienes que estar ahí. Ahora, cuando me dicen, yo no estoy mucho tiempo con mis hijos, pero trato de que el poco tiempo que estoy sea de calidad. Yo no creo en eso de poco tiempo. Yo no creo en eso de poco tiempo, porque muchas veces es una excusa, muchas veces es un autojustificativo. Sí, que el tiempo que pases con tus hijos, sea poco o sea mucho, sea un tiempo de calidad, pero que pases tiempo, porque tus hijos no necesitan tus regalos. Muchos dicen, no, yo trabajo para darle lo mejor a mis hijos. Lo mejor que le puedes dar a tus hijos es tú mismo, es tu tiempo. Lo más valioso que tenemos para darle, lo que más nos cuesta darle, que es tiempo. Entonces es necesario reestructurar nuestra dinámica cotidiana para estar tiempo con ellos. Yo recuerdo hace muchos años, visité a una iglesia en otro país y una actividad organizada por el supervisor nacional, el líder máximo de la iglesia. Y cuando terminó la actividad, el hermano me dice, tengo que hacer algo importante, pastor, quisiera usted acompañarme. Yo me imaginé, vamos a ir a una reunión de pastores de la ciudad, vamos a ir a un concilio. No, nada de eso. Una vez que terminó la actividad donde yo había sido invitado, este hermano, que era el supervisor nacional, fuimos a su casa, se quitó la corbata, se quitó el traje, se puso sus zapatos deportivos, se puso su camisa deportiva y tomó a sus hijos y se fue conmigo, yo lo estaba acompañando, a la cancha de básquet, porque sus hijos tenían esa tarde un importante partido de básquetbol, ellos jugaban, hacían mucho deporte. Y ese hermano, que era el líder principal de la iglesia, una personalidad distinguida, estaba como un padre más sentado en la tribuna, mirando a sus hijos jugar. Y yo me imagino el orgullo y la alegría de esos niños. Hoy uno de ellos es pastor. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que, número 1, amarlos porque son tus hijos. Número 2, estar para ellos. Número 3, involucrarlos. Siendo yo un niño pequeño, mi papá me pedía que limpiara los bancos de la iglesia, me pedía que hiciera muchas tareas así simples en la iglesia. Por las mañanas él iba, me llevaba y yo aprendí a caminar en los bancos de la iglesia, pero también aprendí a limpiar los bancos de la iglesia. Yo aprendí a hacer todo lo que se hace en la iglesia desde lo más mínimo, porque mi padre me involucraba, me llevaba nunca olvido los viajes donde él me llevaba con él, teniendo yo 6 o 7 años, y él iba a predicar a otras ciudades, viajábamos en tren, en la época que había tren. Yo me sentía el niño más importante del mundo, simplemente por el hecho de que mi padre me quería que yo fuera con él. Y yo no hacía nada porque era un niño. Ni su Biblia podía cargar porque él usaba una Biblia bien grande, yo era pequeño, pero yo me sentaba al lado de él. Cuando él se sentaba en las plataformas como predicador invitado, yo me sentaba al lado de él, yo me sentía el niño más importante del mundo porque mi padre quería que yo estuviera ahí en esos momentos. Entonces, involucrar a nuestros hijos en el ministerio, darles tareas, hacerlos parte. Y si no eres un ministro, no importa, en cualquier trabajo o profesión que tú tengas, llevar a tus hijos, enseñarles lo que tú haces, mostrarles dónde trabajas, involucrarlos en tu vida. Cuando son pequeños tienes que involucrarlos en tu vida, que no sientan que están afuera, que los dejaste borrados de tu vida. Y cuando crecen,
Tú tienes que involucrarte en la vida de ellos. Cuando son pequeños tú les puedes decir de qué equipo tienen que ser hinchas, pero cuando ellos son grandes, entonces tú ya no puedes decirle eso y tienes que aprender sobre el mundo de ellos, sobre la música, sobre las cosas que les gustan y se revierte el proceso. Número 4, tienes que apoyarlos. No tienes que castrarlos, no tienes que exigirles que sean lo mismo que tú eres, tienes que apoyarlos. Cuando mis padres se dieron cuenta que a mí me gustaba mucho escribir, me recuerdo en mi cumpleaños de 15 años, si mal no me equivoco, me regalaron una maquinilla de escribir. Y eso para mí fue un mensaje tan fuerte que me dieron, que creó en mí ese deseo de ser el mejor escritor del mundo, porque mis padres creían que yo podía ser un escritor. Y aún teniendo una edad pequeña, me apoyaron en eso. Apoya a tus hijos, apoya en lo que ellos quieren hacer, apóyalo en la vocación que tengan, apóyalo en sus proyectos, apóyalo. Tú eres el apoyo más grande que tus hijos pueden llegar a tener. Número 5, sé ejemplo, pero déjalos que ellos decidan. Sé ejemplo. Si tú eres un buen ejemplo como padre, un buen ejemplo como madre, un buen ejemplo como cristiano, entonces ellos van a tomar buenas decisiones. Te lo puedo asegurar y te puedo poner la firma. Sé un buen ejemplo. Ese ejemplo va a trabajar en la vida de ellos. Algunos me dicen, bueno, pero es que mi hijo ahora está lejos, anda en malos pasos. Ok, sigue creyendo, sigue orando por él, que el ejemplo que tú le diste, tarde o temprano, va a revertir eso y va a activarse en su vida. Y ellos nunca se van a olvidar de lo que vieron y de lo que te escucharon decir en la casa. Sé ejemplo, pero déjalo que ellos decidan. Nuestros hijos no necesitan sermones. Nuestros hijos necesitan la fe en la casa, el reino en la casa. Nuestros hijos necesitan aprender a resolver problemas de la vida, pero no necesitan estar escuchando problemas de la iglesia por años y años discutirse o debatirse en la casa. Número 6, déjales un buen ejemplo, pero también déjales herencia. El código bíblico, el código de las Escrituras, no es que los hijos tienen que dejarle algo a los padres, sino que los padres le dejan algo a los hijos. La cultura moderna nos ha cambiado el concepto y ha hecho que por generaciones los padres lo único que le han dejado a los hijos ha sido deudas. Y tenemos que revertir eso, porque la Biblia dice que los padres dejan herencia a sus hijos. Tenemos que vivir de tal manera, trabajar de tal manera, soñar de tal manera, que podamos el día que partamos de este mundo dejarle algo a nuestros hijos, algo para que les ayude, algo para que les dé ánimo de seguir adelante. No solamente un buen ejemplo. Un buen ejemplo está bien, es lo mínimo que podemos dejar, pero que podamos trabajar, hacer provisión, poder hacer ahorro, poder dejarle algo más que solamente un ejemplo. Yo sé que en muchos lugares es difícil, que la situación económica en muchos países es dura, pero tenemos que trabajar con esa perspectiva, huir de las deudas, ser libre de las deudas. Cuando tú eres libre de la deuda, tú puedes entonces dejarle algo más que solamente un buen ejemplo a tus hijos y a tus nietos. Y finalmente, trabajar para crear buenas memorias de familia. Nosotros cuando nuestras hijas eran pequeñas íbamos cada vez que podíamos a una pequeña casita en la playa que rentábamos y pasábamos ahí 2 o 3 días, pero hasta el día de hoy en las reuniones familiares nos acordamos de esa casita y de las experiencias que vivíamos ahí, de cómo nos divertíamos juntos, de cómo hacíamos fuego en la chimenea adentro, de cómo paseábamos y tenemos fotos y recuerdos de eso. Y siempre desde ahí para aquí tratamos de crear intencionalmente esos momentos, esas experiencias. A veces nos vamos juntos de vacaciones o a veces nos reunimos en un lugar y cuidamos, somos celosos de que eso quede registrado en su memoria emotiva, esos buenos y bonitos momentos que pasamos juntos en familia. Tenemos que ser intencionales y celosos de esos y preparar eso. No es algo que a veces no se puede hacer de un día para otro, hay que planificarlo con meses y con tiempo de anticipación, pero crear buenas memorias. Me recuerdo unos años teníamos una rutina, todos los viernes nos reuníamos para mirar una bonita película y comíamos algo rico y eso era sagrado. Esos eran los momentos sagrados de la familia. Tenemos muchos momentos sagrados en la iglesia con la gente de la iglesia, pero tenemos pocos momentos sagrados con los hijos y con la familia. Entonces es importante crear esas memorias, ser intencional de reunir a la familia. Me recuerdo teníamos un devocional con nuestras hijas y era breve, pero practicábamos y aprendíamos versículos bíblicos de memoria y teníamos una lista de oración donde ellas, siendo aún niñas pequeñas, anotaban sus peticiones, oraban por eso y después íbamos tachando las peticiones, todas las respuestas que íbamos recibiendo, y yo estoy seguro que eso quedó en sus mentes y en sus corazones. Ahora, hacer todo esto, escúchalo bien lo que te voy a decir, hacer todo esto no te va a asegurar
no te va a asegurar que tus hijos van a ser cristianos. Pero hacer todo esto va a asegurar que tengas con ellos un vínculo sano y fuerte. Que sean cristianos es una decisión personal de ellos y tú tienes que respetarla y no tienes que vivir eso de una manera dramática, ni hacerlos sentir mal, ni hacerlos sentir culpables si ellos no eligen tu misma fe. Ellos van a tomar sus decisiones personales, algunas nos van a gustar y otras no, pero son decisiones personales y no es tu tarea ni la mía, por más pastor que seas, por más líder que seas, no es tu tarea inculcarles o obligarles a tener o a profesar tu misma fe. Es una decisión personal, como tú tomaste, como yo tomé, que tus hijos tienen derecho a tomar. Hacer estas cosas no te van a asegurar que ellos van a ser cristianos, pero van a asegurar un vínculo sano y fuerte de tus hijos contigo como padre, y el resto eso va a quedar en manos de Dios y las decisiones de ellos, y como padres tenemos que orar siempre, todos los días, por nuestros hijos. Y como dice el último versículo del Antiguo Testamento, del último libro, del último capítulo, el último versículo, el que abre el Nuevo Testamento, es esa maravillosa profecía que dice que en los tiempos finales Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y eso es fantástico, ya lo estamos viendo, ya les conté, ya lo estamos viendo en este tiempo y eso va a pasar. Y quiero animar a los que tienen hijos lejos, esos hijos van a venir cerca y Dios va a sanar las relaciones, Dios va a reconstruir las relaciones de padres e hijos, madres e hijas, Dios va a crear un nuevo tipo de relación de compañerismo, de relación de amor y de visión y de reino, relaciones de reino entre padres e hijos que van a ser sanadoras y restauradoras en este tiempo. Así que voy a enseñarles mi lista para que se puedan recordar los puntos que hemos hablado el día de hoy. Número 1, amarlos porque son tus hijos. Número 2, estar para ellos. Número 3, involucrarlos en tu vida, en lo que haces, en tu profesión, en tu ministerio. Número 4, apoyarlos en lo que ellos quieren hacer, animarlos, fortalecerlos, ser un apoyo para ellos. Número 5, ser ejemplo, pero dejar que ellos decidan. Número 6, dejarles herencia, déjales algo más que solamente un buen ejemplo, un buen recuerdo. Y número 7, crear memorias familiares. Sé que este tema da para mucho, sé que hay muchas opiniones, sé que hay muchos conceptos sobre esto y quiero ser respetuoso y consciente de eso, pero espero que le haya servido algo de lo que hemos hablado. Mándenme sus comentarios, sus preguntas, que Dios le bendiga. Gracias por estar ahí, un saludo a todos los que se conectaron hoy o los que van a ver más tarde. No se olviden de compartir esto, compártanlo con otra gente, si más gente es bendecida también. Dios le bendiga, les amo, nos vemos muy pronto.